La mujer de la tormenta. Hay cosas que uno ve en la carretera que nunca debería ver. Cosas que se quedan pegadas en la memoria como manchas de aceite en el pavimento, imposibles de limpiar, imposibles de ignorar. Llevo 22 años conduciendo este maldito camión. 22 años recorriendo las rutas del norte de México, desde Sonora hasta Chihuahua, atravesando esos desiertos infinitos donde el calor hace que el horizonte tiemble como si la realidad misma estuviera a punto de desmoronarse. He visto accidentes terribles, he encontrado animales muertos hinchados por el sol, he pasado por pueblos fantasmas donde el viento es lo único vivo, pero nada, absolutamente nada, me preparó para aquella noche de agosto cuando la tormenta me obligó a detenerme en medio de la nada y vi a esa mujer vieja parada junto a la carretera, empapada hasta los huesos, con su ropa oscura pegada al cuerpo como una segunda piel, mirándome con esos ojos que parecían dos pozos sin fondo. Era pasada la medianoche cuando empezó a llover. No una lluvia normal del desierto, de esas que vienen y van como suspiros, sino un diluvio violento que transformó la carretera en un río oscuro y traicionero. El cielo se había partido en dos con relámpagos que iluminaban el paisaje con una luz blanca y cruel, revelando por instantes las siluetas retorcidas de los cactus gigantes que parecían brazos suplicantes elevándose hacia el cielo. Mi camión avanzaba despacio, las llantas levantando cortinas de agua sucia, los limpiaparabrisas moviéndose frenéticamente pero incapaces de mantener la visibilidad por más de un segundo. La radio había dejado de funcionar hacía kilómetros, reemplazada por un siseo constante que sonaba casi como respiraciones entrecortadas. Yo aferraba el volante con ambas manos, los nudillos blancos de la tensión, tratando de mantener el vehículo en el carril mientras la tormenta rugía alrededor como una bestia hambrienta. Debí haberme detenido antes, debí haber buscado refugio en algún poblado, en alguna gasolinera, en cualquier lugar con luz y gente. Pero llevaba retraso en mi ruta. Mi patrón me había dejado claro que esta carga debía llegar antes del amanecer. Y yo, con mi orgullo estúpido de veterano de la carretera, pensé que podría atravesar la tormenta sin problemas. ¿Cuántas veces había conducido bajo la lluvia? ¿Cuántas tormentas había enfrentado? Esta, me dije, sería una más. Una más para agregar a mi colección de historias que contar en las fondas de carretera, entre tragos de café aguado y tacos fríos. Pero esta tormenta era diferente. Lo supe desde el principio, aunque me negué a admitirlo. Había algo antinatural en ella, algo que hacía que mi piel se erizara y que una sensación de malestar se instalara en la boca de mi estómago como una piedra fría. Fue entonces cuando la vi, o más bien cuando algo me obligó a verla. Porque no fue que mis ojos la encontraran por casualidad, fue como si una fuerza invisible girara mi cabeza hacia la derecha en el momento exacto en que un relámpago iluminaba ese tramo de carretera. Y allí estaba ella, parada a un lado del camino, completamente inmóvil bajo el diluvio, con los brazos colgando a los costados como si fueran de trapo. Vestía algo oscuro, tal vez negro o azul marino, una especie de vestido largo y anticuado que le llegaba hasta los tobillos. Su cabello, blanco como la nieve, caía sobre sus hombros en mechones empapados. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Incluso a esa distancia, incluso con la lluvia y la oscuridad, pude ver esos ojos fijos en mí, sin pestañear, penetrantes como cuchillos. Mi primer instinto fue seguir de largo. En la carretera uno aprende rápido que detenerse por desconocidos en medio de la noche puede significar problemas. He escuchado demasiadas historias de camioneros asaltados, secuestrados, asesinados por bandas que usan señuelos humanos para detener vehículos. Pero algo en esa mujer me hizo dudar. Quizás fue su edad evidente, quizás
Fue la forma en que estaba parada allí, como si no le importara morir ahogada. O quizás fue simplemente mi maldita conciencia que no podía permitir que dejara a una anciana en medio de una tormenta. Sea como sea, mis manos giraron el volante casi sin que yo lo decidiera, y el camión comenzó a reducir la velocidad. Las llantas crujieron contra el asfalto mojado. El motor protestó con un gruñido grave, y lentamente me fui acercando a donde ella estaba. Cuando finalmente me detuve, ella seguía inmóvil, mirándome directamente a través del parabrisas. La lluvia golpeaba el techo de la cabina con un sonido metálico y monótono que me recordaba al tic-tac de un reloj gigante. Dudé un momento antes de abrir la puerta. Una parte de mí, una parte primitiva y antigua que conoce el peligro instintivamente, me gritaba que arrancara, que pisara el acelerador y me alejara de allí lo más rápido posible. Pero la otra parte, la parte que todavía creía en ayudar a los necesitados, en ser un buen hombre, me empujó a bajar del camión. El aire de la noche me golpeó como un puñetazo. Estaba helado, demasiado frío para ser agosto, y traía consigo un olor extraño, como a tierra mojada y algo más. Algo que no podía identificar, pero que me revolvía el estómago. Metal oxidado, tal vez, o sangre vieja. «Señora», grité por encima del ruido de la tormenta. «Está bien, necesita ayuda». Ella no respondió. Simplemente me siguió mirando con esos ojos que ahora, de cerca, parecían completamente blancos, sin iris ni pupila visible. El agua le corría por la cara en riachuelos, pero ella no parpadeaba, no se movía, parecía una estatua de carne y hueso plantada en medio del caos. Di un paso hacia ella y fue entonces cuando habló. Su voz era apenas un susurro, pero de alguna manera la escuché perfectamente clara a pesar del rugido de la tormenta, como si sus palabras viajaran directamente a mi oído sin pasar por el aire. Ella nunca salió del camión. Me quedé paralizado, no tanto por las palabras en sí, sino por el tono en que las dijo. Había en su voz una tristeza infinita, una pena tan profunda que parecía emanar de siglos de sufrimiento, pero también había una advertencia, una urgencia contenida que hacía que mi corazón latiera más rápido. «¿Qué?», logré decir aunque mi garganta se sentía cerrada. «¿Quién no salió del camión? ¿De qué habla?». Pero ella no respondió más. Simplemente señaló con un dedo huesudo hacia mi camión, hacia la cabina donde yo había estado sentado hace apenas un minuto. Y entonces, sin previo aviso, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad, alejándose de la carretera, adentrándose en el desierto donde no había nada más que espinas y piedras. Quise llamarla, quise correr tras ella y preguntarle qué demonios significaban sus palabras, pero mis piernas no respondían. Me quedé allí parado, empapándome bajo la lluvia, viéndola desaparecer en la negrura como si nunca hubiera existido. Cuando finalmente pude moverme, corrí de vuelta al camión. Subí de un salto, cerré la puerta de golpe y me quedé sentado en el asiento del conductor, temblando, jadeando, tratando de darle sentido a lo que acababa de ocurrir. La cabina de repente se sentía diferente, más pequeña, más oscura, como si algo hubiera cambiado en mi ausencia, aunque todo estaba exactamente como lo había dejado. Mi termo de café en el portavasos, mi rosario colgando del espejo retrovisor, mi fotografía de familia pegada al tablero con cinta adhesiva. Ella nunca salió del camión. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco interminable. ¿Quién era ella? ¿Y por qué nunca salió? Miré hacia el asiento del copiloto, medio esperando ver algo, alguien, pero estaba vacío. Solo mi chamarra vieja tirada allí, arrugada y olvidada. Respiré hondo,
tratando de calmarme, tratando de convencerme de que la mujer era simplemente una anciana confundida, tal vez enferma, tal vez perdida en su propia mente, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más, algo que no alcanzaba a comprender, pero que me llenaba de un terror visceral. Arranqué el motor con manos temblorosas. Las luces del tablero se encendieron con un brillo amarillento, proyectando sombras extrañas en el interior de la cabina. Puse el camión en marcha y aceleré, dejando atrás ese lugar maldito, alejándome lo más rápido que la lluvia me permitía. Pero no importaba cuánto avanzara, no importaba cuántos kilómetros dejara atrás, la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Al contrario, crecía con cada minuto que pasaba. Era como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más denso, más pesado, más difícil de respirar, y entonces empecé a sentir el frío. No era el frío normal de la noche o de la lluvia, era un frío que venía de adentro, que se extendía desde mi columna vertebral hacia afuera, alcanzando mis extremidades, haciendo que mis dedos se entumecieran sobre el volante. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura, sino con algo más primario, más aterrador: el frío de la presencia. El frío de saber que no estás solo cuando deberías estarlo. Miré hacia el espejo retrovisor. La carretera detrás de mí estaba oscura, iluminada solo intermitentemente por mis luces traseras rojas. Nada fuera de lo normal. Pero entonces, en un destello de relámpago, vi algo. Una silueta en el asiento trasero de la cabina donde guardo mis cobijas y provisiones. Una figura oscura, encorvada, inmóvil. Mi corazón se detuvo. Pisé el freno instintivamente y el camión se deslizó sobre el asfalto mojado antes de detenerse completamente. Me quedé congelado, sin atreverme a respirar, sin atreverme a girarme para confirmar lo que había visto. Ella nunca salió del camión. Las palabras de la vieja resonaron de nuevo en mi mente, esta vez con un significado completamente nuevo y aterrador. No estaba hablando del futuro. Estaba hablando del presente, o del pasado, o de algo que existía fuera del tiempo normal, algo que había estado allí todo este tiempo, esperando, observando. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza para mirar hacia atrás. El área de carga de la cabina estaba oscura, apenas iluminada por el débil resplandor del tablero. Pude distinguir las formas familiares de mis cosas, la pila de cobijas, mi bolsa de herramientas, cajas con repuestos. Pero también había algo más. Una sombra que no debería estar allí. Una oscuridad dentro de la oscuridad que parecía tener substancia, peso, presencia. Y entonces, como si hubiera estado esperando a que yo la mirara, se movió. No fue un movimiento brusco. Fue lento, deliberado, como el despertar de algo que había estado dormido durante mucho tiempo. La sombra se enderezó, tomando forma, volviéndose más definida. Pude ver el contorno de una cabeza, de hombros, de brazos que colgaban largos y delgados. Y luego, desde esa oscuridad, surgieron dos puntos de luz pálida. Ojos me estaba mirando. Y en esos ojos había algo que reconocí instantáneamente, aunque no quería admitirlo. La misma tristeza infinita que había visto en los ojos de la vieja. La misma pena antigua y terrible. Grité. No puedo recordar que grité, probablemente algo incoherente, un grito animal de terror puro. Abrí la puerta del camión y salté afuera sin pensarlo, aterrizando sobre el asfalto mojado con tanta fuerza que sentí un dolor agudo subir por mi tobillo. La lluvia me golpeó inmediatamente, empapándome en segundos, pero no me importó. Solo quería alejarme del camión, alejarme de esa cosa que había estado allí dentro conmigo, viajando conmigo, observándome. Corrí varios metros antes de detenerme, jadeando, doblándome sobre mis rodillas, mientras mi mente luchaba por procesar lo que había visto.
Cuando finalmente reuní el coraje de mirar hacia atrás, el camión seguía allí, con el motor encendido, las luces brillando en la noche tormentosa. La puerta del conductor se balanceaba abierta, moviéndose con el viento. Desde donde estaba, podía ver el interior de la cabina, iluminado tenuemente. No había nada en el asiento trasero. Nada que pudiera ver, al menos. Pero sabía, con esa certeza instintiva que viene del fondo del alma, que ella seguía allí, que nunca se había ido, que quizás nunca se iría. Permanecí bajo la lluvia durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, tratando de decidir qué hacer. Abandonar el camión significaba perder mi trabajo, mi sustento, todo por lo que había trabajado durante más de 2 décadas. Pero volver allí, subir de nuevo a esa cabina con esa presencia invisible, esa cosa que se hacía pasar por sombra. La sola idea me llenaba de un pánico que amenazaba con desbordarme completamente. Sin embargo, ¿qué alternativa tenía? Estaba en medio de la nada, sin refugio, sin ayuda a kilómetros de distancia. Si me quedaba afuera bajo esta tormenta, probablemente moriría de hipotermia antes del amanecer. Finalmente, temblando tanto por el miedo como por el frío, comencé a caminar de vuelta hacia el camión. Cada paso era una batalla contra mi instinto de huir. Cuando llegué a la puerta abierta, me detuve en el umbral, escudriñando el interior, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier indicio de que no estaba solo. Nada. Todo parecía normal. Demasiado normal. Como si la cabina estuviera tratando deliberadamente de parecer inofensiva, de invitarme a entrar, a bajar la guardia. Subí lentamente, manteniéndome cerca de la puerta, listo para saltar si algo se movía. Mis ojos no dejaban de ir hacia el asiento trasero, esperando, temiendo ver esa sombra de nuevo. Pero no había nada allí, solo mis cobijas, mi bolsa de herramientas, las cajas familiares. Cerré la puerta con cuidado, como si el ruido pudiera despertar algo, y me senté en el asiento del conductor. Mis manos encontraron el volante por costumbre, aferrándose a él como a un salvavidas. El interior de la cabina olía diferente. No podía identificar exactamente qué había cambiado, pero había un aroma sutil en el aire, como a tierra húmeda y flores marchitas, que definitivamente no había estado allí antes. Puse el camión en marcha de nuevo, decidido a llegar a cualquier pueblo, a cualquier lugar con gente, con luz, con normalidad. Pero mientras conducía, no podía deshacerme de la sensación de que algo me observaba desde atrás. Era un cosquilleo constante en la nuca, una presión invisible en la espalda, como si alguien estuviera inclinándose hacia adelante desde el asiento trasero, acercándose más y más a mi oído, preparándose para susurrar algo. Me obligué a mantener la vista al frente, a no mirar el espejo retrovisor, a no girarme. Si no la miraba, me decía a mí mismo, tal vez no era real. Tal vez todo había sido producto de mi imaginación cansada, de la tormenta, del miedo. Pero entonces escuché el sonido. Era apenas perceptible al principio, casi ahogado por el ruido de la lluvia y del motor. Una respiración. Lenta, profunda, húmeda, venía de detrás de mí. Mi cuerpo se tensó completamente, cada músculo preparándose para huir o pelear, aunque no había a dónde ir y nada contra qué luchar. La respiración continuó, constante y deliberada, y con cada exhalación podía sentir una corriente de aire helado en mi nuca, como si una boca invisible estuviera respirando directamente sobre mi piel. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que mis nudillos crujieron. No podía hacer esto. No podía seguir conduciendo con esa cosa detrás de mí, sin saber qué era, qué quería, qué podía hacerme. ¿Qué quieres?, logré decir finalmente, aunque mi voz sonaba estrangulada, casi irreconocible. ¿Por qué estás aquí? El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. La respiración se detuvo abruptamente, como si mi pregunta hubiera sorprendido a quien fuera que estuviera allí.
Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, escuché una voz. No era como la voz de la vieja, ese susurro que había penetrado mi mente sin pasar por mis oídos. Esta voz era diferente, era joven, femenina, pero distorsionada de alguna manera, como si viniera desde muy lejos o como si estuviera hablando bajo el agua. Las palabras que dijo hicieron que mi sangre se helara en mis venas. Necesito salir, por favor, necesito salir del camión. La manera en que lo dijo, con esa desesperación contenida, con esa súplica que parecía llevar años de sufrimiento, me rompió algo por dentro. No era la voz de un demonio o de un espíritu maligno, era la voz de alguien atrapado, de alguien que había estado encerrado durante mucho, mucho tiempo y que solo quería libertad. Pero al mismo tiempo recordé las palabras de la vieja. Ella nunca salió del camión. ¿Era una advertencia o una explicación? ¿Acaso esta presencia, esta entidad, había estado atrapada en mi camión todo este tiempo? ¿O en el camión anterior? ¿O en algún camión que había existido antes, en este mismo lugar, en esta misma carretera? ¿Quién eres?, pregunté, mi voz apenas un susurro ahora. ¿Qué te pasó? No hubo respuesta inmediata. Solo podía escuchar la lluvia golpeando el techo, el chirrido de los limpiaparabrisas, el ronroneo bajo del motor. Y entonces, gradualmente, comenzó a contarme, no con palabras exactamente, sino con imágenes que aparecían en mi mente como si fueran recuerdos propios, aunque sabía que no lo eran. Vi una carretera diferente, pero similar a esta. Vi un camión viejo, más antiguo que el mío, con la pintura descascarada y el metal oxidado. Vi el interior de su cabina, oscuro y estrecho. Y vi a una joven, no podía tener más de 20 años, con el cabello largo y oscuro, los ojos llenos de lágrimas, encogida en el espacio de carga detrás del asiento del conductor. Estaba escondida allí, acurrucada entre cajas y cobijas, respirando entrecortadamente, tratando de no hacer ruido mientras el camión avanzaba por la noche. Las imágenes continuaron fluyendo, fragmentadas e incompletas, como trozos de un sueño a medio recordar. Vi al conductor del camión, un hombre corpulento con barba y ojos pequeños y crueles, sin saber que llevaba una pasajera clandestina. Vi cómo la joven había subido sin ser vista en una parada de descanso, desesperada por escapar de algo, de alguien, huyendo hacia cualquier lugar que no fuera donde estaba. Vi cómo el camión había continuado su ruta, adentrándose más y más en el desierto, alejándose de la civilización, de la seguridad, de cualquier oportunidad de rescate. Y vi cómo, en algún momento de esa noche interminable, algo había salido mal. Tal vez el conductor la descubrió. Tal vez hubo un accidente. Las imágenes se volvieron confusas en ese punto, borrosas y distorsionadas, como si la memoria misma doliera demasiado para ser clara. Lo único que vi con claridad absoluta fue el final. El camión detenido a un lado de la carretera, abandonado, oxidándose bajo el sol implacable del desierto. Y la joven, todavía en el espacio de carga, todavía encogida en su escondite, pero ya no respirando, ya no moviéndose. Nadie vino a buscarla. Nadie supo que estaba allí. El camión fue finalmente remolcado, desarmado, sus partes vendidas o recicladas. Y ella, de alguna manera, había quedado atrapada en ese metal, en ese espacio, en ese momento de terror y muerte. Condenada a viajar eternamente en camiones que compartían algo con aquel original, alguna pieza, algún componente, alguna maldición invisible que la mantenía encadenada. Cuando las imágenes finalmente se desvanecieron, me encontré llorando. No sé cuándo habían comenzado las lágrimas, pero resbalaban por mis mejillas, mezclándose con el sudor frío que cubría mi rostro. Esta joven, esta pobre alma perdida, había sufrido un destino tan terrible que incluso la muerte no había sido un escape. Y ahora estaba aquí, conmigo, suplicando por algo que yo no sabía si podía darle. ¿Cómo?, pregunté en voz alta, mi voz quebrada.
¿Cómo te ayudo a salir? El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era el silencio del miedo o de la amenaza, sino el silencio de la contemplación, de alguien considerando una pregunta para la cual no había respuesta fácil. Y entonces, gradualmente, comencé a sentir una sensación extraña, como si algo me estuviera guiando, empujándome suavemente hacia una comprensión que antes no tenía. Necesitaba llevarla de vuelta al lugar donde había muerto, donde su cuerpo probablemente todavía yacía sin ser descubierto, oculto en algún barranco o enterrado superficialmente en la arena del desierto. Solo allí, solo encontrando sus restos y dándoles el descanso apropiado, podría ella finalmente liberarse. Pero ¿cómo encontrar ese lugar? La carretera se extendía por cientos de kilómetros, el desierto era vasto e implacable, y los detalles exactos de lo que había sucedido eran fragmentarios en el mejor de los casos. Sin embargo, mientras seguía conduciendo, comencé a notar algo extraño. En ciertos tramos de la carretera, la presencia detrás de mí se volvía más intensa, más agitada, como si estuviera reconociendo lugares familiares. Y en otros tramos se calmaba, retrocediendo a ese estado de quietud inquietante. Era como si ella estuviera tratando de mostrarme el camino, guiándome a través de sensaciones y reacciones más que con palabras. La tormenta finalmente comenzó a amainar cuando salió el sol. Los primeros rayos de luz atravesaron las nubes dispersándose, iluminando el paisaje con un resplandor dorado que parecía surreal después de horas de oscuridad. El desierto se extendía a ambos lados de la carretera, aparentemente infinito, con sus cactus gigantes proyectando sombras largas sobre la arena rojiza. Todo parecía tranquilo, normal, como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla de la cual finalmente estaba despertando. Pero sabía que no era así. La presencia seguía allí, quizás más débil bajo la luz del día, pero no menos real. Seguí conduciendo, siguiendo las señales sutiles que ella me daba, sintiendo cuándo girar, cuándo reducir la velocidad, cuándo detenerme completamente. En algún punto, abandoné la carretera principal y me desvié por un camino de terracería que se adentraba en el desierto, un camino que probablemente no había sido usado en años y que mi camión atravesaba con dificultad, rebotando sobre rocas y agujeros. La sensación en mi nuca se volvió más y más intensa, casi dolorosa, como si ella estuviera presionando contra los límites de su prisión invisible, desesperada por alcanzar su destino final. Y entonces, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fue menos tiempo, la sentí. Una urgencia repentina y abrumadora de detenerme. Frené el camión y me bajé, mirando alrededor tratando de entender qué había de especial en este lugar. A primera vista no era diferente de cualquier otra parte del desierto. Rocas dispersas, arbustos espinosos, arena y polvo. Pero cuando cerré los ojos y me permití sentir en lugar de ver, pude percibirlo. Había algo aquí, una tristeza impregnada en la tierra misma, un eco de sufrimiento tan profundo que había dejado una marca invisible, pero palpable, en este lugar olvidado de Dios. Comencé a buscar, sin saber exactamente qué buscaba, pero confiando en que lo reconocería cuando lo encontrara. Caminé en círculos cada vez más amplios alrededor del camión, mis botas crujiendo sobre la arena y las piedras, mis ojos escaneando cada centímetro del terreno. El sol subía más alto en el cielo, el calor del día comenzaba a acumularse, haciendo que el sudor se formara en mi frente y empapara mi camisa. Y entonces, parcialmente oculto detrás de una formación rocosa pequeña, lo vi. Restos de metal oxidado. Trozos de lo que una vez había sido un camión, ahora reducidos a fragmentos corroídos y retorcidos, casi irreconocibles, después de décadas de exposición a los elementos. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho.
Entre los restos metálicos, medio enterrados en la arena, pude ver fragmentos de tela podrida, lo que podría haber sido una mochila en algún momento, y algo más que hizo que mi estómago se retorciera. Huesos. No muchos, y tan blanqueados por el sol que fácilmente podrían haber sido confundidos con ramas caídas o piedras blancas. Pero yo sabía lo que eran, sabía quién había sido su dueña. Y sabía que finalmente, después de tanto tiempo, alguien la había encontrado. Me arrodillé junto a los restos, sin importarme que mis rodillas se hundieran en la arena caliente, sin importarme el sol que quemaba mi espalda. No soy un hombre religioso, nunca lo he sido, pero en ese momento me encontré rezando. No una oración específica de las que había aprendido de niño, sino algo más primitivo, más sincero. Palabras que salían directo de mi corazón, pidiendo perdón por lo que le había sucedido a esta joven, por todos los años que había pasado atrapada y olvidada, por el terror y el dolor que había sufrido. Le prometí que me aseguraría de que sus restos fueran recuperados apropiadamente, de que su familia, si todavía vivía, supiera qué le había pasado. Le prometí que finalmente podría descansar. No sé si fue mi imaginación o si realmente lo sentí, pero en ese momento pareció como si una brisa fría pasara sobre mí, incluso bajo el calor abrasador del sol del desierto. Y con esa brisa vino una sensación de liberación, de algo pesado siendo finalmente soltado después de haber sido cargado durante demasiado tiempo. Cuando abrí los ojos y miré hacia mi camión, pude ver una figura parada junto a él. Era vaga, casi transparente bajo la luz brillante del día, pero pude distinguir su forma. Una joven con cabello largo, vestida con ropa que había sido moderna décadas atrás, mirándome. No con tristeza esta vez, sino con algo parecido a la gratitud. Nos miramos durante un momento que pareció extenderse más allá del tiempo normal, y entonces ella sonrió. Una sonrisa pequeña y triste pero genuina, y comenzó a desvanecerse, como humo disipándose en el aire. Permanecí allí arrodillado durante mucho tiempo, después de que ella desapareciera, procesando todo lo que había experimentado, tratando de darle sentido a algo que desafiaba cualquier explicación racional. Eventualmente, me puse de pie con piernas temblorosas y regresé al camión. La cabina se sentía diferente ahora, más liviana, más espaciosa, como si un peso invisible hubiera sido removido. El aire olía normal de nuevo, solo a cuero viejo y café derramado. Y la sensación de ser observado, esa presión constante en mi nuca que me había acompañado durante horas, había desaparecido completamente. Conduje de vuelta a la carretera principal con cuidado, grabando en mi mente las coordenadas aproximadas del lugar donde había encontrado los restos. Sabía que tendría que reportar esto a las autoridades, explicar de alguna manera cómo había encontrado ese lugar sin revelar toda la verdad de lo que había experimentado. Dirían que estaba loco si les contaba sobre la vieja en la tormenta, sobre la presencia en mi camión, sobre las visiones y las sensaciones que me habían guiado allí. Pero no me importaba lo que pensaran. Había hecho lo correcto. Había ayudado a un alma perdida a encontrar finalmente paz, y eso era lo único que importaba. Los días siguientes fueron extraños. Hice mi reporte a la policía, guiándolos de vuelta al lugar donde había encontrado los restos. Levantaron todo cuidadosamente, tratándolo como una escena del crimen antigua, documentando cada fragmento, cada hueso. Eventualmente, a través de registros dentales y archivos de personas desaparecidas, lograron identificarla. Su nombre era Rosa María Hernández. Tenía 23 años cuando desapareció en 1987. Su familia había estado buscándola durante casi 40 años, sin saber si estaba viva o muerta, si había huido voluntariamente o si le había sucedido algo terrible. Ahora, finalmente, tenían respuestas. No eran las respuestas que habrían querido, pero al menos era un cierre. Al menos podían enterrarla apropiadamente, rezar por su alma
visitarla en un cementerio en lugar de preguntarse eternamente qué había sido de ella. Asistí al funeral. No conocía a la familia, no tenía ninguna conexión con ellos, excepto a través de esa noche extraña e imposible, pero sentí que debía estar allí. Su madre todavía vivía, una mujer frágil y pequeña de casi 90 años, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas, mientras veían bajar el ataúd a la tierra. Me acerqué a ella después de la ceremonia, sin saber qué decir, pero sintiendo que necesitaba decir algo. Lamento su pérdida, fue todo lo que pude ofrecer, las palabras sonando inadecuadas e insuficientes. Ella me miró con ojos cansados pero agradecidos, tomó mi mano entre las suyas que temblaban ligeramente y susurró: «Gracias por encontrarla. Gracias por traerla de vuelta a casa». Esas palabras, dichas con tanta sinceridad simple, casi me hicieron romper allí mismo. Solo asentí, incapaz de hablar alrededor del nudo en mi garganta, y me alejé antes de que ella pudiera ver las lágrimas que amenazaban con derramarse. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la tormenta. Sigo conduciendo mi camión. Sigo recorriendo las mismas rutas que he manejado durante más de 2 décadas, pero algo ha cambiado. Ya no miro la carretera de la misma manera. Ya no creo que entiendo completamente este mundo en el que vivimos. Hay cosas allá afuera, cosas que existen en los márgenes de nuestra percepción, en los espacios entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Y a veces, solo a veces, esas cosas necesitan nuestra ayuda. A veces necesitan que alguien las vea, las escuche, las recuerde. A veces solo quieren salir del camión. He pensado mucho en la vieja que vi esa noche. Nunca supe quién era o qué era. ¿Era el fantasma de Rosa María, mostrándose en su forma envejecida como habría sido si hubiera vivido? ¿O era alguna otra entidad, algún guía espiritual o guardián de los muertos que me estaba alertando sobre la presencia atrapada en mi vehículo? Probablemente nunca lo sabré. Hay algunas preguntas que simplemente no tienen respuestas, algunos misterios que están destinados a permanecer sin resolver. Y quizás eso esté bien. Quizás no necesitamos entender todo. Quizás solo necesitamos tener el coraje de ayudar cuando se nos pide, incluso cuando esa ayuda viene en formas que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Ahora, cada vez que conduzco por esa carretera, especialmente de noche, especialmente cuando hay tormenta, mantengo mis ojos abiertos, no con miedo, sino con respeto, con reconocimiento de que comparto este mundo con más de lo que puedo ver. Y si alguna vez vuelvo a ver a alguien parado a un lado del camino en medio de la lluvia, si alguna vez vuelvo a sentir esa presencia invisible en mi cabina, no huiré, me detendré, escucharé. Y haré lo que pueda para ayudar, porque eso es lo que hacemos los que todavía estamos vivos por aquellos que ya no lo están, pero que aún no han encontrado paz. Los escuchamos, los recordamos y les ayudamos a encontrar su camino a casa. La carretera continúa extendiéndose ante mí, kilómetro tras kilómetro de asfalto gris, cortando a través del desierto infinito. El sol brilla sobre el capó de mi camión, haciendo que el metal reluzca con reflejos cegadores. La radio toca una canción vieja que no puedo nombrar, pero que reconozco de mi juventud. Todo parece normal, ordinario, mundano, pero yo sé mejor. Sé que bajo esta apariencia de normalidad, justo más allá del alcance de nuestros sentidos cotidianos, existe otro mundo. Un mundo de almas perdidas y promesas incumplidas, de tragedias olvidadas y justicia pendiente. Y a veces, en noches especiales cuando las condiciones son exactas, esos dos mundos se tocan. Y cuando lo hacen, depende de nosotros, los vivos, los testigos, hacer lo correcto. Entonces, si alguna vez te encuentras conduciendo solo por la noche, si alguna vez ves a alguien parado junto a la carretera que no debería estar allí,
Si alguna vez sientes esa sensación inexplicable de que no estás solo cuando sabes que deberías estarlo, no lo ignores, no lo descartes como imaginación o cansancio. Presta atención, escucha, porque podría ser alguien como Rosa María, atrapada entre dos mundos, esperando décadas por alguien que finalmente la vea, la escuche, la ayude. Y tú podrías ser esa persona. Tú podrías ser quien finalmente le dé paz a un alma que ha sufrido durante demasiado tiempo. La carretera es larga y está llena de historias. Algunas son hermosas, algunas son terribles y algunas son ambas cosas al mismo tiempo. Esta es solo una de ellas. Mi historia. La historia de la noche en que conocí a una mujer vieja en plena tormenta que me susurró esas palabras que cambiarían todo. Ella nunca salió del camión, y ahora lo sabes tú también. Ahora llevas esta historia contigo, y tal vez, solo tal vez, cuando te encuentres en tu propia carretera oscura, en medio de tu propia tormenta, recordarás estas palabras y sabrás qué hacer. Si esta historia te ha mantenido despierto, si has sentido ese escalofrío recorrer tu espalda mientras leías, te invito a que te suscribas a este canal. Estamos a punto de alcanzar los 1000 suscriptores, un hito importante para nosotros y tu apoyo significa todo. Déjame un comentario contándome qué pensaste de la historia de Rosa María, si has tenido alguna experiencia similar en la carretera, o si conoces otras leyendas de camioneros que debería explorar. Y no olvides decirme, ¿desde qué parte del mundo me estás escuchando? Me encanta saber que estas historias viajan tan lejos como los camiones que las inspiran, cruzando fronteras y conectando personas a través del poder universal del misterio y lo inexplicable. Hasta la próxima historia, amigos. Cuídense en la carretera. Y recuerden, no todo lo que ven en la oscuridad es solo su imaginación. A veces es algo más, algo que ha estado esperando mucho, mucho tiempo para ser visto.